suite arrendada por Daniel Salcedo Bonilla, investigado por la Fiscalía por los casos que se conocen, se convirtió en el epicentro de los negocios ilegales del gobierno de todos, del gobierno de Lenín Moreno. Lo dice la página web Periodismo de Investigación del colega periodista Fernando Villavicencio, que nos atiende a esta hora. Fernando, muchas gracias. Detalles de este nuevo presunto atraco en el país. Bienvenido. Estimado Wilman, un abrazo, un saludo a la distancia. Bueno, sí, es el trabajo más reciente sobre una serie de reportajes que hemos preparado con Cristian Zurita y Marlon Puertas, referidos a esa gran pregunta de la sociedad: ¿quién entregó los hospitales? Y que nosotros hemos etiquetado un nombre a estos reportajes, que es el Gran Reparto. Ahora hemos proyectado en nuestro portal una reciente entrega que se titula La Suite del Gran Reparto. Y más o menos parangoneando al mecanismo utilizado por Odebrecht, que tuvo una suite en el Swiss Hotel, donde Conceição Santos Pilo pagaba sobornos y arreglaba contratos, más o menos en forma similar. El señor Daniel Salcedo alquiló una suite en la Torre Colón número 1 del Hilton Colón en Guayaquil, y en esta suite, la suite número 7 del piso 8, recibía a políticos, empresarios y otros amigos de su estructura desde el año 2018 al 2019. Nosotros hemos identificado, hemos podido acceder a las bitácoras de prácticamente todo el año 2019, y en ella identificamos al menos 2 entradas de los días 13 de junio y 21 de julio del año 2019, del entonces presidente del Consejo Superior del IES, el señor Paul Granda. También han ingresado a esta suite a reuniones con el señor Salcedo, el ex gerente del Hospital Pedro Maldonado Carbo, me refiero a Luis Jair Alazunino, a su jefe de compras, Jorge Enríquez, y decenas de empresarios, políticos, figuras de pantalla, de realities, en fin, estamos hablando de un mundo oscuro. Fernando, solamente la fuente de la bitácora, donde se registraba el ingreso y la salida y el abandono de las autoridades que hacían al lugar, ¿es el punto de partida para la presunción o para la certeza, Fernando? No, no solo eso, tenemos el contrato de la firma el contrato de arrendamiento de la suite, tenemos las versiones de varios guardias, tenemos un audio que vamos a compartir el día de hoy de uno de los guardias del edificio que confirma todo lo ocurrido, al menos en una de las visitas que hizo el señor Granda. Y las bitácoras son originales y eso no se puede borrar, están ahí. Puede la fiscalía, si pide, puede hacer un examen grafológico, llamará a declarar a los guardias. Pero el propio señor Granda, que no nos quiso atender, hemos llamado más de 5 veces, hablamos con el periodista Alex Mora, a quien le dijimos que requerimos una respuesta del señor Granda respecto a si las razones para haber visitado al señor Salcedo, y hasta el día de hoy nos ha respondido. Hoy en la mañana leímos un tuit del señor Granda en el que no desmiente que haya ingresado a la Torre 1 y tampoco a la suite. Lo que dice es que no se ha reunido con Salcedo, que son 2 cosas distintas. Si no se reunió él con Salcedo y entró a la suite, ¿con quién se reunió? ¿Sí? O sea, en lugar de aclarar, oscureció. Ahora, el proceso investigativo suyo, Fernando, ¿podría llegar en su momento el país a conocer internamente las conversaciones? ¿Qué se negociaba? ¿De qué se hablaba? ¿Qué se decidía en definitiva, Fernando? O sea, uno no puede tener acceso a los temas que hablaron, pero no es muy difícil colegir. Primero, que se trata de una imagen por demás grotesca de lo que se vivió en esa suite, ¿sí? Estamos hablando de que la máxima autoridad del Seguro Social, el personaje
nombrado por el presidente de la República, porque es el presidente quien nombra por decreto a su representante ante el Consejo Superior del IES, que el representante del presidente Moreno visitó la suite particular de un ciudadano como Salcedo, que es parte de una estructura criminal. Para esa fecha, el año 2019, el año anterior, ya se sabía y había informes que el señor Salcedo era parte de esta estructura. Es decir, estamos hablando de la máxima autoridad del IES, del gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del jefe de compras, reunidos en la suite de un ciudadano que representa a los intermediarios proveedores de insumos médicos. O sea, el cuadro delictivo está clarito, no hay por dónde, no hay cómo buscar una quinta pata al gato. Su conclusión, Fernando, entonces, es que en este tipo de reuniones se confirmaba y se ratificaba este reparto de los hospitales estatales. Y naturalmente para identificar quiénes lo hacían desde el gobierno. La conclusión a la que llega cualquier ciudadano, un periodista que nosotros que hemos investigado, es que los hospitales, la gerencia de los hospitales, no fueron entregados a través de concurso, como dijo el presidente Moreno, a un canal internacional, no. Queda claro que hay un acuerdo político. El señor Luis Jairala Zunino asumió el cargo de gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo días después de que se selló un acuerdo político con su primo Jimmy Jairala, quien era prefecto del Guayas, de apoyo al sí en la consulta popular. Es decir, todo tiene una causalidad. El señor Jairala nombró al señor Jorge Enríquez. Los dos aparecen vinculados en un informe con responsabilidad penal. Es decir, queda claro que estas estructuras criminales no ingresaron a los hospitales del IES por la puerta de emergencia, ingresaron por la puerta grande del poder, con base a acuerdos y a pleno conocimiento de las principales autoridades del gobierno. ¿Qué le quiere preguntar usted a Paul Granda, Fernando? Él podía haberse reunido con quien quiera, hacer lo que quiera con su vida, si no fuese funcionario público. Estamos hablando de que la fecha en la que él visita al señor Salcedo, él era el representante, el presidente del IES, el representante del Ejecutivo. En sus manos estaba el destino de la institución más importante de este país, de propiedad de los afiliados, de los jubilados. ¿Sí? Estamos hablando de tramas de corrupción que no son de ahora. Es decir, el señor Granda no puede argumentar y alegar que desconocían nada. El señor Granda sabía. ¿Por qué nosotros sabíamos que existía el señor Maracita, el señor Jordán, el señor Salcedo, y el presidente del IES no sabía de la existencia de estos señores? El tema de la corrupción en los hospitales del IES no es nuevo. El tema de la corrupción en el Teodoro Maldonado Carbo, nosotros lo hemos publicado desde hace 2 años. Es decir, reitero, no estamos hablando de un ciudadano cualquiera, estamos hablando de quien ostentó el cargo de presidente del IES en los meses de junio y julio, cuando el señor Granda ingresó a una suite privada. El señor Granda tiene su despacho en Quito, él tiene que reunirse para cumplir actividades públicas en su despacho o en las oficinas del Seguro Social. Claro, claro. Solamente los delincuentes visitan suites privadas. Y sobre todo con el personaje que lo hacía. Pero por supuesto, estamos hablando de un personaje que ahora ya tenemos un perfil claro, de un pequeño delincuente que empezó desde los 20 años a constituir empresas, pero que él no era solo, él tenía una estructura atrás, tiene más de 10 empresas, tiene contratos firmados con la gobernación del Guayas, con el señor Rolando Panchana, incluso contratos firmados con el actual Contralor de la República, hay informes con responsabilidad penal en contra del señor Daniel Salcedo, hay archivos de estos procesos en la Fiscalía, es decir, a Salcedo no solo le protegió, no solo le protegieron políticos, le protegió la estructura del Estado,
la propia Contraloría, la Fiscalía General del Estado. No estamos hablando de cualquier estructura delincuencial. ¿Qué más habrá sobre este tema, Fernando, en las próximas horas? ¿O terminará allí con el audio que usted anuncia de uno de los guardias que elaboraba la bitácora de la suite donde se reunían en Guayaquil? Yo creo que el resto, el trabajo le corresponde a la Fiscalía. O sea, si la fiscal requiere, yo le puedo entregar todos los documentos, las bitácoras que han llegado a nuestro poder. Puede hacer, es más, debe hacer las pericias del caso, llamar a declarar a los guardias de la Torre 1 y principalmente llamar a declarar al señor Paul Granda. Reitero, él acaba de confirmar, no desmiente que haya entrado a la Torre 1, a la suite de Daniel Salcedo. Dice, no me he reunido con el señor Salcedo, no le conozco. Entonces, si no se reunió con Salcedo en la suite de Salcedo, ¿con quién se reunió? ¿Cómo califica usted, Fernando, la actitud del presidente de la República frente a este tema en específico? Porque lo lógico sería que como mandatario, su representante ante el IES sea llamado, consultado, averiguado sobre estos temas que usted denuncia, con la certeza que lo hace, Fernando. Sin embargo, el presidente tiene una actitud demasiado tibia frente a estos denuncias. Bueno, no creo que sea tibia, creo que el presidente Moreno es parte de la estructura, ¿no? De la estructura corrupta de este país. Y sin duda la impunidad que se genera en Palacio es una consecuencia de eso, de que el propio presidente Moreno es parte de esa estructura. Entonces, ¿quién le nombró al señor Espinosa, Richard Espinosa, como presidente, como delegado ante el Consejo Superior del IES? ¿Quién le ratificó? Fue Lenín Moreno. ¿Quién le nombró antes? Fue Rafael Correa. ¿Quién nombró al señor Jairala? El señor Espinosa. ¿Quién nombró al señor Paul Granda? El presidente Moreno. Es decir, el presidente Moreno no puede argumentar desconocimiento o ausencia de responsabilidad. Él es el presidente de la República. Él tenía que saber y él tiene que saber y él es el responsable principal. Como parte de la estructura, el presidente de la República, Lenín Moreno, también podría convertirse en beneficiario de esos presuntos negociados que se hacían con obras del Estado, Fernando. De lo que hasta hoy podemos confirmar, él se benefició de acuerdos políticos. Queda claro que el silencio o el comportamiento político del partido de Abdalá Bucaram, del padre y del hijo, que han apoyado al gobierno de Moreno, es una respuesta política a acuerdos evidentes que existieron. El señor Bucaram no pudo haber entrado al Seguro Social por ninguna otra causa que no sea un acuerdo político, eso está claro. Y atrás de estos actores políticos están estos actores delincuenciales, el señor Maracita, el señor Jordán, el señor Salcedo. Ellos son estructuras que vienen trabajando desde hace muchos años en el Seguro Social y se van adaptando a los nuevos actores políticos. O sea, viene un partido, gana el poder, entra al Seguro Social y esta estructura mafiosa se adapta fácilmente. Entonces si mañana viene otro presidente y no cambia el manejo político de este país, las mismas estructuras seguirán ahí. Entonces los señores Salcedo, otros Salcedos, seguirán ahí, ¿sí? Representando a los empresarios, entre comillas, con empresas de pantalla. Estamos hablando de decenas, si no centenares de empresas de pantalla. El señor Salcedo a los 22 años, 21 años, creó una empresa que se llama HDC Producciones. Con esta empresa firmó contratos con el señor Rolando Pachana. O sea, ¿quién era el señor Salcedo? Era un muchachito bachiller que había salido del colegio y ahora llegó a vivir como un virrey con departamentos, mansiones en los Estados Unidos, rodeado de modelos, de figuras de pantalla de televisión. Vea quiénes entran a la suite. Figuritas de pantalla. Fernando, finalmente,
la denuncia, usted la hace, la investigación, la argumenta y tiene todos los elementos de juicio como para presentarlos ante la Fiscalía y ante la justicia en general. Pero ¿qué capacidad de reacción tiene nuestra justicia y la propia Fiscalía? Porque también hay una lentitud, o es que están desbordados de trabajo. Su análisis, por favor, Fernando. De lo que yo he visto en estos últimos 2 años, año y medio, hay un cambio sustancial en el manejo, en la acción de la Fiscalía. Casos como Arroz Verde y otros han demostrado que se ha manejado con independencia la Fiscalía General del Estado. Ahora, en el tema de la corrupción hospitalaria, la fiscal, hasta tengo que pensar que no duerme y madruga todos los días, casi todos los días está liderando un allanamiento. Con estas nuevas revelaciones periodísticas, yo creo que la fiscal debería poner el reflector un poco más arriba, porque hasta hoy han sido los mandos medios, algunos medios altos, pero todavía hay que llegar más arriba. Yo sí creo que la fiscalía, que la fiscal al menos está desbordada por corrupción que jamás hemos tenido, ¿no? Entonces, a más de la falta de recursos, capital humano, entiendo que es muy difícil el trabajo de ella, pero creo que es posible hacerlo, ¿no? Nosotros estamos ayudando al menos desde la expresión periodística en lo posible. Fernando, muchas gracias su gentileza con este espacio digital. No, pues Vilma, un gusto a los tiempos.